Otra relación importante, disculpen, esto lo vamos a completar, de APN sub 0. Ahí está, EDAN0, esta de acá, esta relación de acá, corresponde a densidad de energía de bit a ruido. Entonces, densidad de energía E sub B y ruido N sub 0. Perfecto. Vamos a la otra relación, a C a N. Lo voy a escribir acá. Voy a escribir acá. Vamos a ver. C a N. Se conoce como la relación, relación de portadora a ruido. No a densidad de ruido, a ruido. Perfecto. Por acá. Y acá describimos que esta relación corresponde a este valor. Ahí está. Entonces, como verán, necesito, por favor, se saquen una captura de pantalla, porque esta diapositiva con todos los garabatos que ven entre medio corresponde a una descripción total de un enlace satelital. Entonces, en los términos en los cuales he descrito cada una de las etapas, me refiero a transmisor de la estación terrena, transponder del satélite o elementos componentes del satélite o la estación receptora de estación terrena receptora. Estas tres etapas entonces corresponden más sus componentes electrónicos o interfaces electrónicas a tareas básicas que se desarrollan en un enlace satelital. También hemos descrito en esta diapositiva, que está en rojo, los valores de EBAN0, que significa E sub BAN sub 0, densidad de energía de bit a ruido, y C sub n como relación de portadora a ruido. Entonces es muy importante que se saquen ya mismo una captura de pantalla de la diapositiva. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Leandro, buenos días. Lo veo entrando y saliendo del aula. ¿Algún problema con internet, Leandro? Solo cambié a computadora. Ah, perfecto, perfecto. Trate de tener y de contener todos los conceptos y comentarios que voy haciendo con respecto al enlace satelital. Leandro, quédese quietito un momento más, por favor. No se me mueva. Muy bien, hasta ahora tenemos estos tres componentes, estas tres áreas, con sus componentes electrónicos o interfaces electrónicas descritas en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a relatar ahora qué sucede con esto. Ya tienen la captura. A ver, vamos a ver acá dónde están mis procedimientos de captura. Perfecto. Perfecto. Kevin, buenos días, Kevin. ¿Todo en orden, Kevin? Tenemos la captura de la pantalla anterior. Kevin. Buen día, doctor. Sí, sí, ya Muy bien. capturé la pantalla. Perfecto. Mire, le doy una sugerencia a usted y a todos sus compañeros. Vayan viendo ya, sacando imágenes prácticamente en cada uno de ustedes de cada concepto que se va viendo.
No saben lo importante que va a ser un poquito más adelante cuando empecemos a hacer ya los cálculos, cuando empecemos a hacer las relaciones ya algebraicas. ¿Está bien, Kevin? Sí, doctor. Bien. Erika, buenos días, Erika. Erika, buenos días. Parece que no la tenemos a Erika en la clase, ¿ah? Muy bien, Jenny. Jenny, buenos días. Buenos días, doctor. Ahí está Jenny. Escúcheme, la captura ya la tiene, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí, doctor. Ya. En caso que alguno de sus compañeros se la solicite por razones, digamos, de orden técnico, que se dio alguna cosa, por favor, quede encargada de facilitársela a la persona que le solicite, ¿está bien? Obviamente enviándola al grupo, creo que es lo más masivo que se puede hacer. Jenny, ¿me puede colaborar, verdad? Está bien, doctor. Muy bien. Volvamos entonces a la clase. Perfecto. Pasemos a ver entonces ahora ya algunas expresiones de cálculo. Yo les voy a indicar aquellas que corresponden a ser tomadas en cuenta. De hecho, en sus apuntes de clase coloquen como subtítulo ecuación de subida. Ecuación de subida. No está, es decir, el profesor no le interesa la memoria y más que todo, como no hay formularios en los exámenes parciales, no les interesa la memorización de una expresión como la que está encerrada en este momento en color naranja, equivalente a la relación de portadora-densidad de ruido. Esta relación, lo que sí le interesa al profesor es que ustedes conozcan cuál es el significado que tiene cada uno de los valores algebraicos que están en la ecuación, es decir, qué parámetros, qué variables intervienen para el cálculo de la potencia, de la relación de potencia de portadora a densidad de ruido. Y son estos valores que estoy rayando con color naranja. Fíjense ustedes que corresponden a expresiones de cálculo en dBs. Aquí la ganancia de la antena transmisora por la potencia radiada. Estamos en la subida, ¿verdad? Aquí tenemos una relación de la ganancia de la antena en función del diámetro y de la longitud de onda en la cual estamos trabajando. Recuerden que este valor de longitud de onda, este lambda que tenemos acá, este lambda, corresponde o es obtenida de una relación C igual a frecuencia de trabajo por justamente la longitud de onda. Esta longitud de onda lambda es este valor que tenemos acá, el diámetro del reductor parabólico. Acá tenemos la relación de ganancia-temperatura de ruido equivalente, valor muy importante. Y como verán, hacer ganancia si no es positivo. Hacer pérdida acá corresponde a negativo. ¿Mm? Ahí está. Perfecto. Por otro lado, tenemos las pérdidas adicionales, perdón, pérdidas de trayectoria, LSU. Estas pérdidas de trayectoria de espacio libre en la estación terrena, como pérdidas atmosféricas adicionales, presentan o están representadas por esta expresión. Y al ser pérdidas, pues es negativo. Muy bien. Vamos yendo bien. Por último, tenemos esta expresión que corresponde al cálculo en dBs de K. ¿Qué es K? Es la constante de Boltzmann. Por lo tanto,
si ustedes ven con exactitud, estamos hablando de que la relación de portador-ruido tiene todas estas concepciones y más que todo, la representación en cuanto a valores de C, permítanme escribir acá, de C a n sub 0, de C a n sub 0, o relación de potencia de portadora a ruido, es igual a lo que estamos viendo, donde tenemos la potencia irradiada isotrópica efectiva en dB watts o dB vatios y dB son exactamente lo mismo a nivel de unidad. Repito, dB vatios y dB a nivel de cálculo es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una pérdida. Esta pérdida de acá, en signo negativo, corresponde a pérdida que nosotros lo conocemos como pérdida de trayectoria. Muy bien. Pérdida de trayectoria ya en el espacio libre, es decir, como estamos con la señal de subida en la pérdida desde la estación terrena hacia el satélite. ¿Perdón? Luego tenemos la relación de ganancia-temperatura de ruido equivalente. Ganancia, entonces es positiva. Luego tenemos las pérdidas atmosféricas adicionales, L sub U. Estas pérdidas están en dB. Y por último, aquel valor de pérdida por el signo negativo, que van a ver ustedes que en realidad, al tratarse del logaritmo de K, y K ser un valor suficientemente menor a 1, por el signo, este componente de la ecuación se convierte en positivo. Lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces, esta es la ecuación de subida. Repito, al profesor le interesa que ustedes conozcan cuáles son los valores que definen la relación de portadora a densidad de ruido. La potencia irradiada isotrópica efectiva, las pérdidas de trayectoria LP, dB, la relación de ganancia-temperatura de ruido equivalente, las pérdidas atmosféricas adicionales y el valor correspondiente a pérdida, entre comillas, de la constante representada por la constante de Boltzmann. Algunos valores representativos están dados por las pérdidas de trayectoria en el espacio libre, de P es del orden de los 200 dB, por ejemplo. Este valor es de los 200 dB. Y las pérdidas atmosféricas adicionales están en el orden de 3 o 4 dB, nada más. Perfecto. Bien, lo demás lo vamos a ir mirando de acuerdo a los valores que podamos ir obteniendo. Bien, una captura de pantalla urgente para todos. Por favor, en este momento. Captura de pantalla. Es muy probable que el profesor les pregunte cuál es el nivel de pérdidas, de trayectoria en el espacio libre, por ejemplo, dentro de la expresión de salida, de subida. Entonces hablaremos de 200 dB, ¿no es cierto? Aproximadamente. Ese cálculo lo vamos a hacer exacto dentro de un momento. O cuáles son el nivel de pérdidas referenciales de atmosféricas adicionales, pues del orden 3, 4 dB. Bien, teniendo entonces la captura de pantalla, vamos a deshacernos de todo este material que no nos sirve por ahora. Muy bien. Todo esto. Y esta vez nos ponemos a trabajar con la siguiente diapositiva. Hablaremos esta vez de la ecuación de bajada, es decir, ya estamos en el satélite geosíncrono o geoestacionario y corresponde realizar el procesamiento de la señal de bajada
tomando en cuenta que debes recorrer, pues nuevamente 38.000 o 40.000 kilómetros hasta la estación terrena receptora en tierra. Entonces, calculando, permítanme colocar, vamos a trabajar con un color amarillo. Muy bien. Entonces, de igual manera vamos a calcular la relación de portadora a ruido, a densidad de ruido. No me interesa que ustedes aprendan de memoria esta ecuación. Nuevamente, y como en el cálculo anterior, solamente vamos a ver cuáles son los componentes de una relación que es exactamente, no voy a decir igual, equivalente a lo que sucede en la subida. Miren, mantenemos los mismos conceptos para definir la relación de portadora densidad de ruido, CAN0. Y también tenemos la posibilidad de que esta relación la podemos expresar como la potencia irradiada isotrópica efectiva que sale del satélite, donde tenemos la potencia irradiada menos las pérdidas más la ganancia de la antena transmisora en el satélite. Tenemos pérdidas de trayectoria, de tenemos relación de ganancia, temperatura de ruido equivalente por acá, tenemos pérdidas adicionales por acá y pérdidas, entre comillas, les decía, por el cálculo o la conversión de esta expresión relacionada con la constante de Boltzmann. Al ser la constante de Boltzmann menor a 1, el logaritmo de un valor menor a 1 siempre es negativo. Por lo tanto, con este negativo, aparentemente lo que tenemos acá, perdón, no aparentemente, lo que tenemos acá es un valor positivo, es un valor de aporte positivo, que lo vamos a ver enseguida en la resolución de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al profesor de esta diapositiva? Que si viene una pregunta en una evaluación, ya sea del segundo parcial o del examen final, en el que les pida el profesor, bueno, conociendo la expresión de, este es el enunciado, ¿no? De la pregunta que podría venir, conociendo que la relación de portadora a densidad de ruido, esta expresión, y solicitando la descripción de los componentes que participan en la determinación o en el cálculo de la relación de portadora a potencia de portadora a densidad de ruido, CN0, describir cuáles son los componentes que se utilizan. Entonces podríamos hacer mención a ellos, que son exactamente los mismos que los que tenemos en la señal de subida. ¿De acuerdo? Muy bien. Una captura de pantalla, por favor. Perfecto. Miren, todo este material que hemos ido viendo hasta ahora, todo este material está contenido en los PDF del curso Moodle de telecomunicaciones relacionado con el capítulo de comunicaciones satelitales. Entonces, se precisa que cada uno de ustedes, aparte de esta explicación muy detallada que les estoy dando, procedan a su comprobación, a su identificación, estudiando estos PDFs, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos todos la captura de pantalla, entonces voy a eliminar lo que hemos escrito por acá. Ahí está.
Muy bien. Lo que viene a continuación y es el ejemplo que el profesor va a realizar. Yo voy a calcular el enlace satelital para un ejemplo que está descrito en el PDF de la asignatura. Este PDF está contenido en la plataforma y para aquellos que le han dado una miradita antes de entrar a la clase, pues ya se darán cuenta de qué se trata. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a describir cuál sería o cuáles serían las condiciones en las cuales vamos a trabajar con los parámetros. Vamos a tener dos escenarios, uno de subida, que es el que ven en pantalla, y otro de bajada. En estos escenarios vamos a tener, en este caso de subida, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 conceptos que analizar con una relación conceptual también de 10 valores que vamos a tomar en cuenta. Recuerden, este es un ejemplo que yo voy a resolver de principio a fin y es el objeto o el objetivo del trabajo práctico que ustedes van a desarrollar. Muy pronto, a lo largo de las primeras horas de la tarde, van a recibir ya los datos para cada uno de ustedes, es decir, los datos con los que van a trabajar en la presentación de su trabajo práctico individual para cada uno de ustedes. El trabajo práctico, como siempre, será descrito de forma manual, no en computadora, de manera tal que vayamos viendo la realización de este trabajo práctico. Todavía faltan algunas cosas con las cuales ustedes van a contar. Bien, entonces yo voy a realizar la resolución de este ejemplo. Considero dos escenarios, les decía, uno de subida y otro de bajada. Acá podemos ver que vamos a contar con la descripción con el cálculo de lo que representa la potencia de salida del transmisor. La potencia de salida del transmisor de la estación terrena es de 2 kilovatios, de 2000 vatios. ¿Está? Entonces, esa potencia vamos a calcularla en dB vatios y corresponde a 33 dB vatios. Con la expresión de 10 logaritmo de 2000 nos da 33 dB vatios. Las pérdidas de respaldo de la estación terrena son aquellas pequeñas que les había dicho de pérdidas de respaldo, de ramificación, de alimentadores, están en el orden de 3 a 4 dB. Les estoy haciendo una referencia relacional de qué tipo de pérdidas o ganancias o valores tenemos en la subida de nuestra señal en nuestro enlace satelital. La ganancia de la antena transmisora de la estación terrena corresponde a 64 dB. ¿Y de dónde la obtenemos? Presten atención, ¿de dónde la obtenemos? En la figura 1820 está en el PDF de la asignatura de la plataforma, en la figura 1820 del PDF, nosotros entramos a obtener, voy a dibujarles acá, entramos a obtener dentro de una figura, esta es la figura 1820, tenemos acá en el eje de las abscisas frecuencia, perdón, disculpen, tenemos acá distancia, acá tenemos distancia, una magnitud en metros, en realidad es diámetro, no es distancia, la magnitud es metros. Y en el eje de ordenadas, en la figura 1820, esta es la figura 1820, 1820,
tenemos una serie de curvas en las cuales para de curvas en las cuales están descritas desde 14 gigas gigahertz desde 14 gigahertz 8, 6, 4 gigahertz. Entonces está descrito para una distancia de 15 metros, para un diámetro, perdón, de 15 metros, ¿cuál es el valor de ganancia? ¿Cuál es el valor de ganancia que tenemos para este diámetro de 15 metros? Entonces, este es el valor de ganancia equivalente a los 64 dB que hemos puesto por acá. De acuerdo, enseguida vamos a llegar a esta curva. Muy bien, hay pérdidas atmosféricas de subida adicionales. Estas pérdidas son pequeñas. Fíjense, trabaja con menos de 1 dB, 0,6 dB. Pérdidas de trayectoria, las pérdidas grandes que les decía, del orden de 200 dB, aquí exactamente 206.5 dB, que corresponden a una figura en el mismo PDF, la figura 1821, la figura 1821, en la cual calculamos la pérdida con una a 14 GHz. Entonces, vamos a llegar a esta expresión también de curvas que están parecidas a las que tenemos acá en el cálculo o para el cálculo de la pérdida de trayectoria en espacio libre. Perfecto. Entonces, simplemente voy a dibujar el sistema de ejes coordenados. Acá colocaré pérdidas. ¿Ves? En el eje de las ordenadas, acá, pérdidas en dB. En el eje de las abscisas, vamos a tener aquí una mención de dónde está. Acá. Acá, en el eje de las abscisas, vamos a tener frecuencia bien, por el momento, acá vamos a tener una curva. Esa curva va a tener características relativas a que a mayor frecuencia, mayor pérdida. Entonces, vamos a definir una curva de este tipo con una concavidad negativa. Una concavidad negativa. Para los que recuerdan, las concavidades corresponden a una derivada segunda menor a 0, ¿verdad? Entonces, esto relativo a la concavidad. Muy bien. Básicamente trataremos estos puntos con mayor detalle un pasito más adelante. Muy bien. Pérdidas atmosféricas adicionales. Acá está. En el punto 7 tenemos la relación de ganancia-temperatura de ruido equivalente
constituida en menos, esto es negativo, 5.3 dB grados Kelvin a la menos 1. ¿Está? Se refiere a la relación ganancia-temperatura de residuo equivalente T sub B, aquí falta un E sub B en su índice, T sub B, y correspondiente no al receptor satelital, sino en la subida al transmisor satelital. Perfecto. Tenemos un valor negativo, nulo, corresponde a pérdidas de zonificación y alimentador. Estamos en la subida. Y acá viene la parte ya conceptual que deben tener mucho cuidado. En este sistema que estamos de ejemplos relatando, la tasa de bits que queremos transmitir, el F sub B, está dado en 120 megabits. A una velocidad, queremos transmitirla a una velocidad de 100 megabits por segundo. 120 megabits por segundo. Vamos a utilizar un tipo de modulación 8PSK. 8PSK. Perfecto. Recuerden que el tipo de modulación, en este caso 8PSK, corresponde al cálculo o está relacionado, y esto no se olviden por favor, está relacionado con el cálculo de la relación C a N, potencia de portadora a ruido. Tiene una relación, el tipo de modulación, en este caso 8PSK, con o sirve para el cálculo de la relación potencia de portadora a ruido. Eso es. Bien. Necesito una imagen, una captura de pantalla de todo esto, por favor, en este momento. Les recuerdo que lo que están viendo es un ejemplo descrito con un criterio explicativo por parte del profesor para ver las magnitudes, el tipo de variable o parámetro que estamos utilizando, etcétera, etcétera. Verán enseguida una tabla en la cual se encuentra en el PDF respectivo del curso, una tabla que considera 3 sistemas, sistema A, B y C. Estos datos que están viendo ustedes de ejemplo corresponden a una explicación del sistema C, que el profesor ha tomado como referencia para explicar valores, contenidos de las variables, acá valores de las variables, métodos gráficos que vamos a utilizar con cierta aproximación para que ustedes puedan ir mirando los valores que estamos tabulando acá. Repito, no estamos haciendo todavía el enlace, simplemente el profesor está describiendo en un ejemplo explicativo lo que pasa en la subida y ahora lo que pasa en la bajada. Sáquense una captura de pantalla, por favor. Y enseguida procedemos a ver lo que sucede con la bajada. O sea, es decir, hemos visto la subida, ahora vamos a ver la bajada. Muy bien, todo esto no nos sirve por ahora. Listo. Vamos a ver la bajada. En el ejemplo que está describiendo el profesor, no se me pierdan, por favor, no se me pierdan. Es un ejemplo de subida y un ejemplo de bajada que el profesor está tomando en cuenta para la descripción de valores calculados, valores gráficos, diferenciales que contamos. A diferencia de la subida, tenemos acá 12 tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tópicos que ven. Y ya,
Estos datos están consignados, repito, al igual que los de la subida, en el sistema C de una tabla que enseguida se los voy a mostrar y que se encuentra en PDF colgado en la plataforma. Vamos a tener de estos valores producto de estas variables. Las variables van a contar entonces. Miren, ya ubíquense que estamos en el satélite, en el geosíncrono o geoestacionario, y dirigimos nuestras antenas hacia la superficie terrestre, hacia aquella huella satelital de cobertura que que hemos ya definido y que corresponde a los valores que de parámetros que vamos a considerar. La potencia de salida del transmisor es de 10 vatios. 10 vatios, voy a ir marcando acá. 10 vatios en dB vatios o dBs. La pérdida de respaldo del satélite son pequeñas, al igual que la de ramificación y alimentador. ¿Sí? La ganancia de la antena transmisora del satélite en la bajada la podemos obtener de la figura 1820. 1820. En esta figura tenemos que obtener a partir de la frecuencia el diámetro, digo bien, y la ganancia. El diámetro va a ser de 0.37 metros a 12 GHz. Claro, se estarán preguntando un momentito, pero ¿no era que subíamos en 14 y bajábamos en 12? Sí, aquí estamos bajando en 12, bajada, muchachos, en 12. Entonces estamos bajando, subimos en 14 y ahora bajamos en 12. Aquí tenemos el diámetro de la antena, 37, o sea, son pequeñísimas, 37 centímetros. Y este cálculo lo hemos hecho o obtenido de la figura 1820. ¿Dónde está esta figura? En el PDF colgado en la plataforma. ¿Está? Entonces, obtenemos que la ganancia es del orden de 30,8 dB. Muy bien. También las pérdidas atmosféricas se encuentran adicionales en 0,4 dB. La pérdida de trayectoria de bajada la obtenemos desde una gráfica, la vamos a ver enseguida, las gráficas que estoy comentando, para una frecuencia de bajada de 12 GHz y para 15 metros en función del diámetro de la antena. ¿Está? Receptora, la que está sobre la superficie terrestre. En esa ganancia es del orden de 62 dB. Las pérdidas las vamos a despreciar de ramificación y alimentación en 0 dB. La relación de temperatura de ruido equivalente la vamos a mantener en 270 grados Kelvin. Y la relación de ganancia de temperatura de ruido la vamos a establecer en 67.7 dB, constante de Boltzmann a la menos 1, K a la menos 1. Los puntos 11 y 12, igual que en la situación anterior, estos puntos 11 y 12 definen el tipo, primero, la tasa de datos que estoy transmitiendo, 120 megabits a una velocidad de 120 megabits por segundo, y el tipo de modulación que tengo. Ese tipo de modulación está dado por 8 PSK y esta es la tasa de transferencia de datos. Entonces tenemos básicamente lo mismo que ha sucedido con la subida, en la bajada de la señal. Una captura de pantalla, por favor. Nuevamente les repito, estamos viendo un ejemplo
que el profesor está describiendo en función de qué parámetros utilizamos, qué variables utilizamos, qué valores tenemos y cómo los obtenemos. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a pedirles su captura de pantalla nuevamente y proceder a la siguiente diapositiva. Bien, contando con la captura entonces, contando con la captura, de pantalla, observaremos la tabla que hacía referencia desde hace un buen rato atrás. Esta tabla tiene las características determinadas por trabajar con 3 sistemas. Esos 3 sistemas los voy a mencionar acá gráficamente. El sistema A, el sistema B y el sistema C. Nosotros hemos hecho el ejemplo, digamos, relacional con estos datos correspondientes al sistema C, donde nos indicaban la frecuencia de subida y bajada en GHz, nos indicaban el tipo de modulación digital, 8 PSK, para la cobertura terrestre y la tasa de transmisión de datos equivalente a 120 megabits por segundo. ¿Está? Entonces nosotros hemos trabajado en el ejemplo con este sistema C. Lo voy a anotar acá para que no haya confusión. Ahí está. Denme un momentito, por favor. Muy bien, retomamos la clase. Disculpen la interrupción.
vamos a ver un poquito más de lo que les iba comentando. En cuanto a... ¿Dónde estamos? Acá. En cuanto a el sistema C que estamos procediendo a relatar en el ejemplo. En las asignaciones personales que van a tener ustedes para el enlace, para el desarrollo del enlace, se van a referir algunos de ustedes al sistema A, otros al sistema B. Vayan apreciando que la diferencia entre ambos son las frecuencias de subida y bajada de la señal satelital. Estamos viendo 6,4 para el sistema A y 14,12 para el sistema B. Por otro lado, estamos viendo una diferencia en la tasa de transmisión de datos, 60 megabits, 90 megabits, y el tipo de modulación digital. El sistema A va a trabajar con QPSK, el B con 8PSK. Bueno, en este sistema, cada uno de ustedes va a recibir un enlace con diferentes valores de modulación digital, de frecuencias de subida y bajada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Observen en la tabla que estoy seguro muchos de ustedes lo han visto en los PDFs colgados en la plataforma. Observen ustedes que tenemos acá datos referenciales a la subida para cada uno de los sistemas. Para el sistema A y para el sistema B. Obviamente no vamos a tomar en cuenta el sistema C porque es lo que yo les he explicado. También vamos a ver que hay datos contenidos para la bajada de la señal desde el satélite geosíncrono o geoestacionario. Acá los tienen. Nuevamente, no voy a describir en las asignaciones individuales de enlace para cada uno de ustedes lo correspondiente al sistema C, que son aquellos que yo he tomado en cuenta, ¿verdad? En la explicación, esto no va ahí. Perfecto. Ahora vamos a resolver de a poquito el enlace. En cuanto retornemos en 30 minutos, 9 menos cuarto, comenzamos entonces a resolver ya un enlace satelital basado en el sistema C, basado en estos valores que tenemos acá descritos, con el mayor detalle posible para que no tengan ningún tipo de problema en el desarrollo de su enlace. ¿Está bien? Perfecto. Nos vemos entonces en 30 minutos, 9 menos cuarto en punto. Ok, necesito una captura de pantalla antes de que se retiren momentáneamente. Muy bien. Entonces, nos vemos en un momento.